Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues seguimos trabajando aquí en Canal 22. Yo quiero agradecer a todo el staff, a todo el equipo de noticias. Somos un equipo pequeño, pero que seguimos trabajando aquí para hacer posible este programa, toda la barra de Debate 22 y bueno, particularmente los jueves a mi conducción. Así es que bueno, vamos a comenzar con el contexto del tema que hoy vamos a tratar. Le cuento, el fin de semana pasado, concretamente el sábado, una usuaria de Twitter lanzó un hilo con una serie de acusaciones que pues a más de una nos dejó paralizadas. Concretamente, sus tweets denunciaban a un sujeto de nombre Johnny Scutia, conocido en el mundo del rap como King de la Furia, y cuyas canciones explícitamente incitaban a ultrajar, violar, asesinar y desmembrar a mujeres y niñas. Así de crudo, esto parecía muy normal porque, cobijados bajo la lógica de la libertad de expresión, miles de personas le seguían. Finalmente, como las denuncias de la tuitera incluyeron una canción de una famosa bloguera, Mariana Castrejón, mejor conocida como Yuya, a quien este hombre, Johnny Scutia, amenazaba directamente con asesinarla, pues el tema tomó una dimensión a gran escala, a tal grado que se cancelaron todas sus cuentas en YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Horas después, Ana Luz Sasso, la tuitera que denunció cómo Yuya eran amenazadas de muerte por otros usuarios, pues la historia se volvió cada vez más grande. Y no es cosa menor porque como fueron avanzando las denuncias de varias mujeres, tuiteras y tuiteros, pues nos enteramos que incluso este rapero había estado en contacto con el esposo de Ingrid Escamilla, al parecer seguidor de su música, quien días después asesinó y desolló a esta mujer. Así es que hoy existen ya un par de denuncias penales, una concretamente por el Partido de la Revolución Democrática, quien hace unos días, ante la Fiscalía General de la República, exige que se actúe de manera urgente y se le dé una medida cautelar de prisión a Johnny Scutia. Vamos a ver si esto es posible, dado que pues este cantante de rap, según sabemos, no vive en México, sino en España o en Alemania. Al fin, no está muy bien definido. Bueno, pues la historia de este hombre, Johnny Scutia, no empieza aquí. Desde hace más de 10 años acosó, amenazó, hizo ciberbullying a un grupo de mujeres raperas, quienes terriblemente afectadas por esto, pues lo denunciaron infructuosamente. Y hoy, desde este espacio, justamente les damos voz para conversar con ellas, para que nos cuenten su propia historia y lo que piensan hacer pues con este asunto que para nada es menor. Muchísimas gracias, Shimbo y Audrey Fong, que me acompañan esta noche. Gracias de verdad por decidir denunciar y hablar de este caso. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, Jacaranda. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Para nosotras es muy, muy importante, porque como bien dijiste, ya todo se hizo muy grande ahora. Afortunadamente gracias al caso Yuya, pero esto es algo que viene sucediendo hace muchos años y que hasta el momento no se ha podido hacer nada, salvo lo que ya mencionaste. Y sí se ha intentado, ¿no? Entonces, para nosotras es muy, muy importante hablar del tema, que se nos visibilice y sobre todo no nada más por lo que nos ha pasado a nosotras, sino que nosotras que somos personas que nos dedicamos a hacer música, que tenemos un número, digamos, razonable de seguidores, no somos visibilizadas. No quiero pensar en todas las demás mujeres cosas semejantes y que no tienen manera o que tienen menos manera que nosotras de hacerse ver, de hacerse escuchar. Así es, Audrey y Shimbo, bueno, ambas forman parte pues de todo un movimiento de raperas, quienes desde hace más de 10 años han estado trabajando, haciendo música, dando conciertos, en fin, son muy conocidas en este medio. Yo quisiera empezar contigo, Audrey. Esto tiene más de 10 años. Cuéntanos exactamente cómo comenzaron las amenazas y el acoso de Johnny Scutia hacia tu persona. Claro, gracias. También te agradezco por el espacio. Y mira, yo te cuento que desde el 2009 que formábamos Jimbo y yo parte de un colectivo de mujeres en el hip hop mexicano, se llamaba Mujeres Trabajando, a través de las redes sociales, sobre todo por Facebook,
se solían como subir videos, entrevistas y no sé qué, y entonces los primeros ataques fueron recibidos de manera colectiva, ¿verdad? O sea, siempre atacaba al colectivo y nos decía como, eran o sea, no eran pequeñas, digamos, eran como de escala menor, si lo puedo decir así, como eran súper misóginas, ¿no? Nos decían, ay, pues ya váyanse a la cocina, las mujeres no deben de rapear, ¿por qué no están haciéndome un sándwich? Así eran como los primeros ataques. Y yo recuerdo que hizo un video sobre una entrevista que le hicieron a otras compañeras, yo no salí ahí, pero Jimbo sí salía ahí, donde él primero se echaba como todo un discurso de por qué las mujeres no podían rapar y éramos incapaces de rapear, y después hacía mofa, como que ponía el video y hacía como vocecitas de ¿no? Bastante infantil en ese momento. Cuando yo le contesto uno de los ataques al colectivo, desde ese momento, desde 2009, empieza a molestarme hasta el día de, pues hoy. Yo creo que puedo decir que el último mensaje de odio que escribió hacia mi persona fue en 2019, que tengo registro. Entonces han sido bastantes años, obviamente, o sea, han sido 10 años de soportar su acoso, pero todo fue increciendo, digamos, ¿no? Era primero, se metía con mi peso, con mi físico, en todos los aspectos: eres gorda, eres fea, pues no vales la pena, no mereces vivir. Y después de ese tipo de agresiones, ya iban escalando como hay que matarla, hay que descuartizarla, hay que cortarle la cabeza, hay que ponerla en bolsas. Pero el asunto aquí es que yo quiero recalcar que no es solo música, porque él no hacía una lírica que dijera, vayan a matarlas, ¿no? O sea, sí lo hace, pues, pero no con nuestros nombres. Él es parte de una secta, pues, que él mismo formó, y así se llama en su película, que es la secta del King de la Furia. Entonces, todos esos seguidores eran como súper fieles devotos a este tipo de ciberbullying, y no era él el que me escribía los mensajes directos, sino que era como, hey, vayan a escribirle a esa vieja lo que se merece. Entonces no me llegaba solamente un comentario de odio, me llegaban 100, me llegaban 200. Y el tipo, a través de videos, a través de memes, a través de estados de Facebook, siempre se metía conmigo. Yo te puedo decir que ya muchos los bajaron, o bueno, todos lo bajaron, pero había un momento entre 2009 y 2012 que el tipo básicamente me hacía un video a la semana para burlarse en algo, pero tonto, o sea, cualquier cosa. En tu caso, Shimbo, pasó lo mismo, pero fue creciendo el acoso. Y yo quisiera preguntarte, ustedes, digamos que han incursionado en un territorio considerado masculino, ¿no? De alguna manera ustedes con su trabajo han demostrado que eso no es cierto, y sus letras y lo que ustedes componen pues van en otro sentido. ¿Qué pasó contigo concretamente? ¿Cómo empezó esto, que además entiendo que ustedes después fueron entendiendo que era una especie de ciberbullying alterado? ¿Qué pasó, Shimbo? Bueno, él le llamó así, él le llamaba, o sea, este título de ciberbullying alterado es algo que se le ocurrió a él. A mí me sucedió que cuando iniciamos con este colectivo que ya mencionó Audrey, pues fui víctima como de su burla y su bullying de manera colectiva. O sea, se burlaba de todas nosotras como un colectivo de mujeres. ¿Qué sucedía? Que en esos años no había muchas expresiones colectivas de mujeres en el hip hop, en el rap. Entonces, pues sí, era algo que llamaba la atención. Estábamos en varios medios y él se dedicó a recolectar todas nuestras imágenes, logotipos, y hacía versiones misóginas con ellos mismos. A mí él nunca me escribió de manera directa, porque a Audrey sí le escribió como mensajes privados, directos. A mí solamente una vez en la vida me escribió, y no fue para molestarme, sino para decirme que le había gustado mucho mi disco. Por supuesto, previo a decirme eso, decía, tú bien sabes que lo que yo pienso de que las mujeres son malas y no pueden hacer esto, pero tu disco me gustó. Es decir, él tenía una manera de operar como tienen muchas personas que son violentas y que abusan de las mujeres, que era hacer esta relación amor-odio, de parte de él, por supuesto, ¿no? Para mí, los ataques más fuertes fueron más bien de su séquito, valga la redundancia, de seguidores, que subieron fotografías y videos pornográficos en los que yo no participaba, no era yo, pero decían que era yo. Y utilizaban fotografías mías bajadas de Instagram o de Facebook, que yo había subido fotografías en cualquier circunstancia
restaurante o en un concierto, algo normal, las tomaba y las unía todas para hacer estas publicaciones que pues, me estuvieron amedrentando por muchísimo tiempo, que no se trataba, como bien dijo Audrey hace rato, no se trataba de una canción, era un ataque directo a mí. Después sucedió otro asunto que aparentemente no tiene nada que ver con él, pero pues sí, porque él se dedicó a normalizar toda esta violencia, y es que en una batalla de rap se dijeron cosas muy feas acerca de mi persona y acerca incluso de mi hija, que en ese momento tenía 5 años, una mujer también. Esto lo hizo otro rapero que se llama, o que le dicen Muelas de Gallo, un rapero de un grupo muy famoso que se llama La Banda Bastón. Él dijo unas cosas terribles acerca de mí en una batalla que tiene aproximadamente unos 3 millones de views en internet, en YouTube, más no sé cuántos plays en Spotify. Es algo masivo, donde acudió una masa de personas. Cuando esto sucede, todos los fans, los seguidores de Johnny Scutia también empezaron a mofarse y a subir cosas y a escribirme y a seguir con este discurso de odio. Entonces estamos hablando de que es algo bastante complejo, ¿no? Porque no es nada más una persona, aunque aquí es muy evidente que esta una persona sí instigó a muchísimas otras a hacer y decir cosas. Acaban de tocar un punto, y tú, Shimbo, el dedo en la llaga. Yo quisiera profundizar sobre eso. Permítanme hacer una pausa porque el tema de la normalización, creo que ahí es algo en lo que debemos de insistir, porque justamente pues Johnny Scutia no existiría si no hubiera muchos, miles de seguidores quienes aprueban ese tipo de letras y quienes piensan justamente que el rap o el hip hop tiene necesariamente que apelar o hacer apología de la violencia. Así es que vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos a hablar de esto, pues que es un tema muy importante. Volvemos aquí a Debate 22. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes, que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvar la de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Gracias por continuar con nosotras. Nosotros estamos hablando de la verdadera historia detrás de Johnny Scutia, este rapero que pues incitaba a odiar a las mujeres, o sigue incitando, aunque ahora, bueno, sus cuentas ya no se encuentran en diversas plataformas. Shimbo, antes de ir a la pausa, Audrey, comentaron algo que me parece fundamental y tiene que ver con esta normalización de la violencia en el hip hop o en el rap, porque hay muchísima gente que insiste, en realidad este es el origen de este género. ¿Qué piensas, Audrey? No, a ver, yo creo que hay mucha desinformación acerca de dónde nace esta cultura, porque no solamente es como el género, o sea, el rap es el género musical y el hip hop es la cultura, ¿no? O sea, tiene elementos y son cosas que hemos venido diciendo muchas de nosotras, porque siempre tratamos de hablar de qué es el hip hop. Entonces, este movimiento justo nace aquí donde yo vivo, en Nueva York, en el sur del Bronx, y yo vivo en el Bronx. Y nace desde la marginación, ¿no? Esta es una expresión de jóvenes marginados, de jóvenes migrantes, de jóvenes como bastante desplazados y sin ninguna oportunidad, que se dan a la tarea de, a través del arte y a través de las expresiones de diferentes formas, hacer un trabajo comunitario. Después que el rap se diversifique y que hable de diferentes cosas, eso es otra cosa, pues, pero no quiere decir que solo el rap es violencia o hace apologías a la violencia, ¿no? O sea,
no podemos justificar que esto es todo porque el hip hop es una cultura demasiado amplia y el rap es un género musical demasiado amplio que puede tocar diversos temas, pero obviamente yo siento que también se puede coartar también esto, o sea, no vas a hablar de temas que toquen temas tan sensibles, pues, o sea, como la pedofilia, como violar mujeres, como descuartizarlas, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que en las redes está justificando que hay otros grupos que hablan de lo mismo. El asunto es diciendo que es libertad de expresión, ¿no? Claro, pero este tipo no solamente habló de esto, sino que incitaba. O sea, hay un asunto que es la música, que por cierto a mí me parece bastante mala su música y él no es un buen rapero. Es más, no me atrevería ni siquiera a llamarlo rapero, porque es un tipo que le pareció gracioso agarrar el rap, pero él no es rapero, él no se dedica a la música, él no vive de la música. Puede tener 10 discos, pero, o sea, la verdad él lo ha es dicho, que de hecho no vive de hacer, bueno, esto que llama el música, ¿no? Sí, o sea, él no vive de esto y yo creo que también es como un insulto para todos aquellos y todas aquellas que nos dedicamos a hacer arte y que sí le estamos echando ganas en eso. Entonces, a mí me parece muy, muy fuerte tener que estar justificando la normalización de esta violencia con que solo es música, porque aparte siento que la cultura mexicana tiene mucho esta onda de que cuando pasa algo nos han enseñado a callar, ¿no? Y aparte de que nos han enseñado a callar, siempre te dicen, no lo tomes tan personal, tómalo de quien viene, no le hagas caso. O sea, siempre nos han enseñado a ser un pueblo que voltea la cara hacia la realidad. Y sobre todo las mujeres, Audrey, hay que decirlo. Claro. Ahora, yo quisiera hablar de esto que hace 10 años, Shimbo, ustedes empezaron a hacer, porque me contaban que en 2011 aproximadamente ustedes empezaron a armar toda una carpeta, ¿no?, en donde estaban documentando a través de videos, de fotografías, cada una de las agresiones y el acoso constante que tenían por parte de este sujeto Johnny Scutia. Ustedes armaron esa carpeta, buscaron a una abogada con perspectiva de género, pero no pudieron hacer nada. Cuéntanos, por favor, sobre eso, Shimbo. No, pues mira, Jacaranda, era prácticamente imposible recopilarlo todo porque era demasiado. O sea, estamos hablando de que era masivo y así hacemos hincapié que no era solo la música, sino que esta persona se dedicaba personalmente a mandar mensajes privados, directos, a muchas mujeres molestándolas, ¿no? Eso se empezó a recopilar y Audrey empezó a guardar cositas, tenemos otras compañeras que también lo hicieron, juntamos una carpeta, Audrey y yo, y pues resulta que la ley en ese momento, y creo que todavía no la tenemos, lo cual es una pena, que regulara de una manera esperada el Internet. No había, y creo que todavía no la hay. En ese momento lo que se nos respondió puntualmente fue que si no existe una amenaza de muerte, así de fuerte, si no existe eso, no se puede hacer nada. Lo cual a nosotras pues nos llenó de tristeza porque de verdad fue algo que nos fue afectando psicológica y emocionalmente muchos años. Esto es real, esto afecta. O sea, los niños que les hacen bullying en la escuela, por Dios, hay algunos que terminan con su vida. O sea, tenemos que darnos cuenta que es algo muy fuerte y que no se puede minimizar. Bueno, pues se minimizó. Guardamos estas carpetas durante varios años hasta que, por consejo incluso a veces de nuestras terapeutas psicológicas y tal, fue así como, bueno, ya avancemos con nuestras vidas. No podemos como tener esto aquí pendiente toda la vida. O sea, y estarán de acuerdo conmigo que cuando no está en tus manos resolver algo y nadie te ayuda, lo que quieres es estar bien. Entonces, pues dejamos el asunto de lado, no así Johnny Scutia ni sus seguidores, que siguieron molestándonos a nosotras y a cualquier otra mujer. Pero nosotras pues decidimos ponernos a trabajar y hacer nuestras cosas, Jacaranda, porque no puedes vivir así, ¿no? Claro. Comentaba yo al principio del programa que ya hay una demanda, vamos a darle seguimiento en la Fiscalía General de la República. Yo quisiera preguntarles, voy a una pausa, regreso, pero pongo ahí el cuestionamiento sobre la mesa. ¿Qué van a hacer? Si ya hay una denuncia, o sea, esto no puede ser solamente apelar a la libertad de expresión porque pues hay daño físico, hay daño psicológico y no puede pasarse esto por alto. Déjenme hacer una brevísima pausa y vuelvo con ustedes. Regresamos aquí a Debate 22, no se vayan.
los apoyos sociales a adultos mayores, a las personas con discapacidad permanente. Y las becas a los estudiantes. Son derechos garantizados en la Constitución. También la atención médica integral y gratuita. No son concesiones ni prebendas. Con la reforma aprobada por el Senado, las y los mexicanos más vulnerables estarán más protegidos y tendrán un mayor acceso a la educación, la salud y el bienestar. Senado de la República. Cercanía y resultados. El virus del miedo. La UNAM reflexiona frente a la pandemia de la COVID-19. Ante el confinamiento, cientos de mujeres e infantes se encuentran en mayor riesgo al estar conviviendo con sus agresores. La cuarentena no detiene las violencias machistas. Marcus Gabriel, filósofo alemán, expondrá por qué el tratamiento europeo de la pandemia puede desembocar en una ciberdictadura suave. El doctor David Schüttler, quien coordinó los servicios de estrés postraumático en los niños y jóvenes durante la crisis del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, conversará sobre cómo enfrentamos el miedo y la preocupación ante situaciones adversas que están fuera de nuestro control. Contacto, elemento central de lo sensible, de la percepción afectiva del mundo y del otro. ¿Qué sucede cuando en una crisis como la que provocó la COVID, la condición humana deviene sin tacto? Con la pandemia, no debemos perder atención a los derechos humanos de sectores en condición de vulnerabilidad como son los migrantes, las personas en prisión o con alguna discapacidad, la población rural, entre otras. ¿Cómo afectaron otras epidemias al mundo actual? ¿Qué sucede con los efectos del confinamiento? ¿Cómo entender el encierro, la soledad o el gregarismo? No te pierdas todo lo que ocurrirá en el Aleph, del 21 al 31 de mayo. Podrás escuchar las conferencias en las redes sociales de la UNAM y de Cultura UNAM, también a través de radio y TV UNAM. Revisa la programación en culturaunam.mx/El Aleph. Bien, regresamos aquí a Debate 22. Estamos conversando con Shimbo y Audrey Funk, dos raperas que tienen pues ya más de una década en esta escena, y estamos hablando sobre el caso de ese sujeto Johnny Escutia, pues quien fue denunciado el fin de semana pasado. Antes de ir a la pausa, les preguntaba a ambas, ¿qué van a pedir? Ya hay una denuncia que se interpuso en la Fiscalía General de la República, pero ustedes particularmente por este acoso, todo esto que ustedes padecieron durante más de 10 años, ¿qué estarían pidiendo? Porque no podemos decir que esto es libertad de expresión. Shimbo o Audrey. Pues en mi caso yo la verdad pediría justicia, sobre todo porque esto es real, porque los daños son reales, porque durante mucho tiempo en mi vida viví sin paz y creo que es el reflejo de lo que le pasa a las mujeres también en niveles como de a pie, digamos, ¿no? O sea, como dijo Jimbo, una es artista y está medio expuesta, ¿verdad? Pero allá afuera, ¿qué onda? Allá afuera todas las mujeres que no tienen tanto privilegio y no tienen tanta voz, ¿qué van a hacer? Esto necesita tener regulación. Yo anhelaría que aparte que él tuviera su merecido en la instancia que fuera, también hubiera una nueva ley, una regulación que haga que las mujeres tengamos el derecho y podamos ir a hablar, porque esto pasa, a las mujeres se los hacen sus maridos, se los hacen sus novios, sus exnovios, hay mucha violencia cibernética de parte de toda la gente, también hay otras mujeres que agreden a otras mujeres por violencia cibernética, también se puede hablar de eso, pero ¿qué onda? ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Cómo nos vamos a sentir seguros cuando hay cuando estamos en una era donde lo cibernético básicamente abarca el 60% de nuestras vidas? ¿Cómo ese espacio que está ahí, digamos, en el éter no está regulado cuando todo el mundo estamos poniendo nuestras cosas allá arriba? O sea, necesita estar regulado, necesitamos ver qué hacer, protegidas. Ya, Shimbo, Ana Luz Sasso, esta tuitera que denunció todo esto, qué bueno que lo hizo, qué bueno también que estaba involucrada esta bloguera Yuya, pero como ustedes lo dicen, hay muchas mujeres, y de hecho dentro de su movimiento, quienes estuvieron pues afectadas por estas amenazas.
¿Qué van a hacer ustedes? Ya ellas mismas desde la cuenta de Twitter hace unos días yo vi que están lanzando una petición para que se regulen, para que se estudie qué está pasando en estas plataformas donde se está permitiendo todo tipo de contenido sin que haya matices y sin que haya una regulación. ¿Qué opinas, Ximbo? Bueno, estoy absolutamente segura de que ese tendría que ser uno de los primeros pasos, porque aparte ahí están las grandes empresas, ¿no? Como Spotify, por ejemplo, como YouTube, como iTunes, todas estas grandes empresas, plataformas digitales que pueden responder por esto, ¿no? Yo sé que el asunto de la policía cibernética y de los ataques a nivel personal es algo más complicado, no por eso menos importante. Pero lo otro es un primer paso que yo creo que sí se puede dar, ¿no? Que definitivamente se puede dar, que hay que dar. La revisión de contenido en YouTube se tiene que hacer con cuidado. No puede ser que estén tan laxos respecto a lo que se suba. Y tenemos que también poner ojo en que no podemos justificar esto con cosas tan tontas como, lo voy a mencionar tal cual sucedió, Claudio, un famoso conductor, otrora de Telehit, equiparando este asunto con discos de metal viejos que a él le gustaban, diciendo que se hubiera perdido de mucha música muy bonita si no hubiera escuchado esta música violenta, y que como es lo mismo y es libertad de expresión, pues no importa. Yo creo que tenemos que dar vuelta de hoja, borrón y cuenta nueva en todo este tema, porque no porque esto haya sido admisible antes va a ser admisible ahora, y no podemos vivir justificando nuestro pasado musical, o no podemos decir que esto está bien para justificar nuestro pasado musical. El hip hop también tiene muchas canciones misóginas. La gente que escucha a Notorious B.I.G., que es un gran rapero que a todo el mundo le gusta, también lo hace. Bueno, pues eso también está mal, ¿no? O sea, como hacer una revisión y que realmente se trate de frenar y que la ley se ponga al día, porque no puede ser que estemos tan retrógradas, no puede ser. Y esto empieza así, pero aguas, termina con Ingrid Escamilla. O sea, Así aguas, porque no es tan simple, no es inocente, y si no se frena desde el principio, o sea, ahorita es normal decirme puta, y lo digo tal cual porque así de fuerte es, perdóname por la palabra. Pues sí, ¿no? Pues digo, la letra de las canciones eran terribles, ¿no? Terrible. Al rato a las niñas de secundaria, como los chavitos que ven YouTube, escuchan eso y es normal, les van a decir así, y eso sigue en un puñetazo, y eso sigue en qué, ¿no? Entonces, o sea, de verdad, no se trata de una cuestión de poca comprensión de la música, no se trata de una cuestión de ser mochos, no, se trata de derechos humanos. Yo les quiero pedir muy brevemente que cada una me diga, ¿están haciendo algo distinto desde el rap femenino? ¿Cómo podrían ustedes definirlo, Audrey? Bueno, a mí primero me gusta decir que yo hago rap feminista, o sea, también apelo a mi feminidad, pero mi rap tiene orientación política y la orientación política es feminista. Entonces yo a través del rap he podido acceder a muchísimas herramientas de cambio social y de nueva construcción de espacios seguros para mujeres. Entonces, claro que estamos cambiándolo. Estamos haciendo nuevos espacios, estamos creando nuestros espacios y estamos acuerpando una lucha que es importante en estos días y donde tenemos que hablarlo, y lo estamos acuerpando desde el arte. Entonces, esa es como mi trinchera donde me siento representada y donde me creo todo lo que digo y donde soy yo, pues. Ximbo. Pues mira, yo también soy feminista, Jacaranda, he tocado muchas veces el tema, me costó mucho, soy de esos ejemplos de mujeres que se tomaron mucho tiempo en decirlo a boca llena, soy feminista, porque había mucha ignorancia en mí y falta de comprensión de lo que es el feminismo, pero hoy en día lo digo abiertamente y con toda la seguridad e ímpetu del mundo, de que esa es la vía por la que tenemos que ir ahora, porque estamos en tiempos muy delicados y la mujer es la que la lleva de perder por todas. Entonces, por supuesto que mi música siempre ha estado enfocada a eso, no solo al tema de la mujer, sino al tema de las y los que queremos un mundo mejor. Y lo seguiré haciendo así toda la vida, en todas las trincheras, y por supuesto también la feminista. Pues yo quiero agradecerles a Audrey Funk, de Ximbo, por su valentía y por las ganas de decir que esto no ocurrió el fin de semana pasado, que en su caso tiene más de una década. Y quiero agradecerles porque coincido completamente con ustedes. En un país donde se mata
10 mujeres al día. No podemos permitir bajo el engaño de libertad de expresión que esto es normal. No podemos apelar a la violencia, no podemos apelar bajo ninguna circunstancia a que se maten a mujeres, a que se les agredan, y yo creo que este testimonio esperemos que tome pues un cauce importante, y vamos a esperar a ver qué pasa. Ya hay por ahí un precedente en Estados Unidos con este hombre Tekashi 69, ¿no? que lo llevaron a juicio y luego pues ha sido encarcelado. Así es que esperemos que la justicia en este país tome cartas en el asunto. Gracias de nuevo y gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Debate 22. Quédense en casa, vamos a seguir. Pues se ha dado el anuncio que la Ciudad de México permanece en alerta roja, semáforo rojo, hasta el 15 de junio. Así es que aguantemos, quedémonos en casa y gracias a este maravilloso equipo por hacer posible este programa. Buenas noches.